Cuando era niño, recuerdo ver la película de Locos de Ira, en la que existe esta escena. Dave, ¿quién eres? Pues soy asistente ejecutivo de la principal compañía de productos para mascotas. No quiero que nos digas lo que haces, quiero que nos digas quién eres. Soy un tipo sincero y practico un poco de tenis en ocasiones. No tus hobbies, Dave. Hazlo simple, dinos quién eres. Pues soy un tipo agradable y algo indeciso a veces y... Dave, estás describiendo tu personalidad y... No sé qué rayos esperas que diga. Luego de verla, recuerdo reaccionar prácticamente como el protagonista, que es exactamente lo que se supone que se debe responder. Durante muchos años, había considerado que la respuesta era prácticamente que cada uno éramos una identidad conformada por características y cualidades específicas únicas para cada individuo. Algo así como el juego de adivina quién, ya sabes, tu personaje usa lentes, se ve que tiene un mal genio, el nombre, nacionalidad, etc. Sin embargo, empezando a filosofar, me pregunté, si ya no usara lentes, me pintara el pelo de otro color, me cambiara el nombre, pasara de gordo a flaco, cambiara completamente mi personalidad, entonces, en cierta forma, ¿dejaría de ser yo? Indagando en estas preguntas e investigando más, descubrí, como era de esperarse, que no soy el primero en pensar eso, encontrándome con la historia de la nave de Teseo, contada por Plutarco, un historiador y filósofo griego del siglo I después de Cristo, donde nos narra que la nave de este héroe fue conservada por los atenienses como un símbolo sagrado. Con el paso del tiempo, las piezas de madera de la nave empezaron a desgastarse, así que fueron reemplazadas una a una, como tú por tu ex. Primero las tablas del suelo, luego las velas, después el mástil, hasta que eventualmente no quedó ninguna pieza original. Entonces surgió la pregunta, ¿sigue siendo esa la misma nave? Si yo conservara todas las piezas originales e hiciera una nave de la misma forma con esas piezas, ¿cuál sería la nave original? Aquí no hay mucho problema filosófico, porque la nave de Teseo hasta cierto punto es un objeto inerte. Pero ¿qué pasa con el cuerpo humano? Pues al igual que la nave de Teseo, renueva la mayoría de sus células con el tiempo. No todas al mismo ritmo, pero al final se renuevan. Por ejemplo, las células de la piel se renuevan en un lapso de tiempo de 2 a 4 semanas, las células intestinales cada 5 días, los huesos cada 10 años, y así. Entonces, después de esa renovación celular, ¿seguimos siendo los mismos? ¿Cómo se define el yo? Siguiendo con este viaje filosófico, me hizo recordar mi visita a las ruinas de Chichén Itzá. Ahí se supone que las pirámides han tenido muchos mantenimientos y restauraciones, perdiendo gran parte de su originalidad. Sin embargo, yo las tomaba como originales porque anteriormente en ese espacio habían sucedido hechos históricos, algo así como la novia falsa que muchos tuvimos por internet, que en teoría solo sería una copia distorsionada de lo que podríamos considerar su verdadero yo, si es que esta en verdad exista y no se encuentre detrás de ella un señor de 50 años en su computadora tratando de ligarte. Lo mismo sucede con nosotros en el día a día. Estoy seguro de que si le preguntáramos a 10 personas que en teoría nos conozcan bien, su respuesta y descripción que darían de nosotros no coincidirían entre ellas. Podrían haber algunas constantes en las respuestas, pero al ocupar el filtro de su propia conciencia, su respuesta estaría condicionada a su forma de ver el mundo de cada uno a los que se le pregunta. Pero mencionando a la conciencia, ¿qué es esta? Bueno, según mi tan amado ChatGPT, podemos definir a la conciencia como la capacidad de experimentar, de saber que existes y percibir lo que ocurre. Y si nos fuéramos por el lado de la ciencia, ¿qué encontraríamos? Bueno, en este caso ha sido un poco complejo, ya que hasta el día de hoy no existe una respuesta clara acerca del yo y la conciencia, y el motivo es por un concepto llamado qualia, cualidades subjetivas de la experiencia consciente. Sentir algo sin tener la capacidad de traducirlo en términos físicos o científicos. Por ejemplo, supongamos que llega un extraterrestre a la Tierra para aprender de nosotros, pero solo puede interactuar con la Tierra por medio del sentido del tacto. Así que este marciano no conoce algo como los colores. Sin embargo, llegan unos científicos a enseñarle el sistema Braille, para que así, este marcianito aprenda todo sobre óptica, contrastes, iluminación, todo lo relevante acerca de los colores, hasta volverse un experto en ello. Sin embargo, luego de un tiempo, algún científico loco inventa un dispositivo con el cual ahora este marcianito también logra ver. Aquí la pregunta que se genera una vez que el marciano tenga la experiencia del color es, ¿qué crees que suceda? ¿Se sorprenderá de conocer algo nuevo o solo dirá, es algo que ya sabía? Y la respuesta está en que es muy diferente tener la experiencia de algo que solo saber de ello. Obvio, en cuanto lo experimente relacionará muchas cosas aprendidas. Y a esa cualidad experiencial e intraducible que tiene la conciencia se le conoce como qualia.
A eso se refería el sabio Lao Tse cuando mencionaba que el Tao que podía ser nombrado, entonces no era el verdadero Tao. Sí, en la neurología se ha intentado acercar a cómo se produce la experiencia del yo, conectando sensores al cerebro mientras tienen una experiencia subjetiva. Y con computadoras se mapean las neuronas que se activan durante la experiencia, para tener un mapa impreso de la actividad cerebral, y así, de alguna forma, describir cuál es la experiencia. Sin embargo, esto es como tener un mapamundi, pensando que es la Tierra en sí, pues no explican cómo ciertas sustancias hormonales y el cerebro producen la experiencia de comer algo, por ejemplo. Pero vayamos a explorar otros lados, la metafísica y la espiritualidad, ya que es precisamente el área de estudio acerca de estos temas. Uno de los autores actuales que hablan acerca del yo y la experiencia del mismo es Eckhart Tolle, autor del libro El poder de la hora. Su libro se centra básicamente en decirte que tu mente no eres tú, y que la verdadera paz y libertad solo se encuentran cuando te desidentificas del pensamiento compulsivo y te anclas en la conciencia presente. Tolle nos narra que cuando tenía 29 años y vivía en Londres, sufría de depresión crónica, ansiedad intensa, pensamientos obsesivos, no encontraba sentido a la vida, como cualquier aficionado del Cruz Azul. A menudo se decía a sí mismo, no puedo vivir conmigo mismo. Una noche estaba en su habitación, desesperado. El sufrimiento emocional era tan intenso que pensó, no puedo vivir conmigo mismo. Así que sin usar un porro, se puso a filosofar, preguntándose, ¿esto significa que hay dos de mí? ¿El yo y el mí, con el que no puedo vivir? Quizás solo uno de los dos es real. En ese momento algo colapsó dentro de él. Cuenta que sintió como si algo dentro muriera y que él mismo se disolvía en el vacío. Menciona que se sentía atraído hacia lo que pareciera un vacío dentro de él mismo, no tenía miedo. Así que se dejó ir. En ese momento no había más yo, despertando en una paz total, silenciosa, expansiva. Todo era fresco y vivo, incluso los objetos más simples, una taza, una silla, brillaban con vida. Nunca había sentido tanta paz, no entendía lo que le había pasado, pero ya no tenía pensamientos compulsivos ni sufrimiento psicológico, vivía plenamente en el ahora. Durante los años siguientes pasaba largas horas sentado en silencio, en parques o en bancos, solo contemplando. Personas empezaron a acercarse a él sin saber por qué, sintiendo paz en su presencia. Él describía lo sucedido como que el ego mental colapsó, la conciencia pura emergió, descubriendo el ser, más allá de la mente y del tiempo, pura conciencia. La verdad, con esta historia me enojé un poco, porque este hombre dice que en una noche tuvo la muerte del ego y su vida cambió. Quizá después llevó un proceso más en forma, pero con esto que le sucedió sí se saltó unos buenos pasos. Mientras los ascetas y yogis se aíslan 30 años en una cueva para alcanzar la iluminación, dando apenas unos pequeños pasos, este hombre llegó en corto. Pero bueno, decidí investigar más para ver si era el único al que le había sucedido esto y también para encontrar una explicación más detallada desde el punto de vista espiritual. Encontrándome con Ramana, un hindú nacido en 1879 en el sur de este país. No sé por qué a los hindúes les sucede de todo, igual y porque son un montón, o de verdad viven su vida al límite. Se menciona que él era un chico común, no mostraba ningún interés particular por la religión o la filosofía. Un día a los 16 años, de repente, fue invadido por un miedo abrumador a la muerte, no como una idea lejana, sino como una certeza total de que iba a morir en ese instante. Pensé que le había dado la pálida, pero se asegura que no consumía nada, así que quizá fue una crisis de ansiedad de esas potentes. Pues no fue una emoción pasajera, sino una especie de crisis existencial espontánea. Así lo relató él mismo años después. Sentí que iba a morir, pero en lugar de tener miedo, decidí observar la experiencia del morir conscientemente. En lugar de resistirse o entrar en pánico, se tumbó en el suelo boca arriba y empezó a observar el proceso como si ya estuviera muerto. Dijo, bien, el cuerpo está muerto, será llevado a la pira funeraria y quemado, pero yo aún estoy aquí, estoy consciente de lo que ocurre, entonces yo no soy el cuerpo. Luego miró su mente, emociones, pensamientos y se dio cuenta de que él seguía existiendo, incluso si todo eso desaparecía. En ese momento, el ego se disolvió por completo, quedó solo una presencia pura, inmóvil, intemporal, el ser. Bueno, ya vamos 2 coincidencias de esto. Veamos qué dicen algunas religiones y corrientes filosóficas. En el hinduismo se habla del yo verdadero conocido como el ser, Atman, que es idéntico al Brahman, o sea, la totalidad, y se menciona el ego como una ilusión temporal,
recalcando que tú no eres el cuerpo, ni la mente, ni el pensamiento. Tú eres conciencia pura. 3 coincidencias. En el budismo zen nos dicen que el yo es una construcción mental y que no existe un yo fijo o permanente, mencionando que al liberarte de la identificación con el yo, cesa el sufrimiento. Teniendo esta frase, lo que tú crees que eres está en constante cambio. Lo que tú eres no necesita definirse. El taoísmo nos dice que no existe un yo separado del flujo natural del universo. El yo es una ilusión creada por el ego y el lenguaje. Cuanto más te nombras, más te alejas de lo que eres, dándonos la lección de ser como el agua, sin forma, sin apego. Ahora vayamos al cristianismo místico, donde se dice que el verdadero yo es el Cristo interior, o la chispa divina dentro de cada ser. El ego debe morir para que nazca el ser espiritual, pues el que pierde su vida, la encontrará. Luego se encuentra René Descartes con la famosa frase, pienso, luego existo. Si estoy teniendo la capacidad de pensar, es porque estoy existiendo, aunque esta es una frase bastante cuestionada. David Hume decía, el yo no existe como sustancia, solo hay percepciones que cambian constantemente, siendo su frase más famosa, cuando busco dentro de mí, nunca puedo atrapar ese yo, solo encuentro una sucesión de percepciones. Pero bueno, ¿hay alguna forma de entender mejor esto a través de la experiencia? Bueno, Ramana, luego de su experiencia, daba algunas prácticas para poder experimentar lo que vivió, iniciando por una autoindagación, percibiendo en qué se piensa cuando uno dice yo. ¿Quién es yo? ¿De dónde surge? ¿Es el cuerpo, la mente, los pensamientos? Ahí se observa cómo el yo cambia. A veces dices yo estoy triste, yo estoy feliz, yo tengo miedo, pero todas esas son emociones pasajeras, así que ese no soy yo. Entonces se profundiza. ¿Quién es ese yo que las presencia, que las vive, pero no se disuelve en ellas? ¿Quién soy yo realmente? Ramana decía, sigue retrocediendo con esa pregunta, y cuando llegues a lo más profundo no habrá una respuesta mental, solo quedará el ser mismo. Debo decir que para llegar aquí es practicar la meditación, mientras te haces esa pregunta hasta aquietar la mente. Entonces aquí se llega a una paz silenciosa, viva, sin forma, una certeza sin palabras. Yo soy eso. La idea central es que tú no eres el pensamiento, sino la conciencia que lo ve. Así que luego de todo esto, ya podríamos sacar alguna conclusión definida como el yo. Bueno, de primera instancia tenemos que el yo no puede ser nombrado, simplemente es. Y si quisiéramos darle una respuesta física, empezaríamos por decir que el yo es el que es consciente de que existe y que tiene la capacidad de crear un personaje con la característica de ser intemporal y de alguna forma parte de un todo. Pero con esto último, me gustaría que vayamos a esto que me encontré en el libro más vendido en el mundo. No es el Cúbole de Jordi Rosado o alguno de Coelho. Estoy hablando de la Biblia. En el libro del Éxodo 3:14 se menciona que Moisés está pastoreando ovejas, así en modo tranqui, cuando se encuentra con una zarza ardiendo que no se consume. Al principio creyó que le había pegado la tacha, pero aún faltaba mucho para que ésta se inventara. Así que se acercó a ella y desde la zarza Dios le habla y le da una misión. Ya que vio a Moisés sin mucho que hacer, le dijo de liberar al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Moisés, dudando y temeroso, dijo, si llego a decirle a la banda lo que tiene que hacer, nadie me va a hacer caso. Así que respondió, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Entonces Dios responde, Hey Asher Hey, y como sé que quizá no le mastiquen al hebreo, se puede traducir como yo soy el que soy. Al principio pensé que esta respuesta era como decir yo soy el chingón, el mero mero. Sin embargo, esto está más asociado a responder ser el todo. Implica existencia pura, sin forma, sin tiempo, sin atributo. Dios no se define como algo externo, lejano o limitado. Se nombra a sí mismo como el acto de ser. El detalle es que esta descripción también coincide con nuestro yo. Así que entonces nosotros somos Dios mismo experimentándose en cada una de sus formas de ser. ¿Somos dioses y lo hemos olvidado?